Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Les pido que se sienten unos momentos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, la cual su servidor, hermanos, desde el tiempo de infancia, desde el tiempo en el cual tenía noción de conocimiento del lenguaje, estando en la iglesia de Dios de muy pequeño, siempre había un aprendizaje de un pasaje bíblico, de un ejemplo en la Escritura. Y en esta ocasión no viene siendo diferente. Estudiamos, analizamos, comprendemos. La Biblia tiene relevancia desde los tiempos antiguos, así como hasta el día de hoy lo tiene. Pero está de nosotros el de poder tomar la enseñanza y no solamente escucharla, no solamente comprenderla, sino lo más importante, de ejecutarla. Pero aún así nos queda algo todavía más en el cual nos hace falta, porque al practicarla eso nos beneficia a nosotros, y la instrucción de parte de nuestro Señor Jesucristo es ahora también de enseñarlas a otros. Porque dice que a través de lo que uno haga, de lo que uno diga, haciéndolo de manera propia, adecuada, se salva uno a sí mismo y a los que nos oyen. Y esa es la realidad de las cosas. El tema de esta tarde, hermanos, es una pregunta de la cual nosotros vamos a estar analizando. ¿Tu vestir te avergüenza? Esa es la pregunta. Nosotros podemos contemplar ahorita como estamos lo que traemos puesto, lo que nosotros utilizamos para arreglarnos, para poder estar en la presencia, en este lugar que se llama casa de oración, donde ahorita nos encontramos. O incluso podemos pensar también en los momentos en los cuales no nos encontramos aquí, qué es lo que nosotros utilizamos para cubrir este cuerpo el cual nuestro Dios nos ha dado. Ahora, lo que nos ponemos, ¿nos avergüenza? ¿O lo que nos ponemos nos ofrece un cierto nivel de respeto? ¿Qué es lo que nosotros podríamos decir de nosotros mismos? La prenda que yo escogí es algo que yo deseo que me traiga a mí un respeto y a la misma vez respetar. ¿Qué es lo que yo estoy escogiendo de utilidad para mí, para poder vivir en esta sociedad en la cual vivo y no me traiga a mí algo negativo, algo que pueda decirse de mí en cuestión de ofenderme o incluso utilizar algo que no pueda ofender a alguien más? En la Biblia, hermanos, yo me encuentro en lo siguiente, en forma de análisis, en forma de concepto de que deberíamos de meditar. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 22 y nos encontramos con una situación en la cual una ley de la cual se le da al pueblo de Israel dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 22 dice el versículo 11 de la siguiente manera. Deuteronomio 22:11 dice: no te vestirás de mixtura de lana y lino juntamente. La ley de alguna manera está diciendo, dice, no te debes de vestir de una manera mezclada o una manera en la cual incorpores, ¿qué cosa? El lino y la lana. ¿Sí conocemos el lino? El lino es una tela, hermanos, que proviene de las plantas. Eso es de donde toman ese herramienta de vestimenta, ese lino, de ahí lo sacan. Ahora, la lana, nosotros también entendemos que viene de los animales, de lo cual tienen que rasurar para poder extraer esos pelos, los comienzan a enlizar y de ahí proviene lo que viene siendo las telas también, como es la lana. También nos dice lo siguiente, Levítico 19, Levítico capítulo 19,
Dice el versículo también 19. Y aquí vamos a analizar solamente la última parte de este versículo, pero dice el verso así: mis estatutos guardaréis, a tu animal no harás ayuntar para mixturas, tu asa no sembrarás con mixtura de semillas, no te pondrás vestidos con mezcla de diversas cosas. Estos dos están en paralelo. Uno dice, no te vestirás con la mixtura o entrelazando lo que viene siendo la lana y el lino. Aquí el versículo 19 del capítulo 19 de Levíticos está diciendo que de la misma manera no se va uno a vestir con una mezcla de diversas cosas. Ahora bien, esto de alguna manera parece ser un poco vago, un poco realmente no tanta explicación de lo que se está significando, la esencia que venía dando al pueblo de Israel. Pero hay algo importante concerniente a esto, concerniente al lino y concerniente a la lana. Porque al momento de que nosotros, ahora dejándolo un poco a un lado, podríamos nosotros poder analizarnos. Al momento que nosotros nos vestimos, podríamos decir, no, pues me voy a poner esta camisa y este pantalón, déjame ver si combinan, ¿cierto? En un vestido, incluso de mis hermanas, voy a poner este vestido, o esta blusa, esta falda y ese velo, a ver, ¿combinan? Porque de alguna manera está diciendo, porque al último de todo, ¿qué es lo que es el vestido? ¿Qué es lo que es el pantalón y la camisa? ¿Cubren qué cosa? La carne. ¿Qué importa qué color sean? ¿Qué importa de qué manera adornos tiene extras? ¿Sí importará eso? Bueno, para nosotros, al momento de vestirnos, sí, porque estamos diciendo, no, es que si no quiero que me digan, no, mira qué mal se ve, esos colores, óyeme, no va uno con el otro. Hay una idea ya analizada en nosotros de querer vestirnos, arreglarnos de una manera que no nos sintamos, ¿de qué? Juzgados de los demás. ¿Es válido? Claro, nosotros lo hacemos, de alguna manera también nos pone la Escritura muchos ejemplos en de cómo se tenía que vestir una persona y otra, dependiendo el estatus y demás. Entonces sí hay un concepto de aceptación a ello. Entonces si hay ese concepto de aceptación, quiero que veamos lo siguiente. Dice el profeta Ezequiel hablando concerniente a la vestimenta. Y hablando específicamente también de lo que viene siendo el lino y la lana. Capítulo 44 de lo que escribe el profeta Ezequiel, dice, hermanos, el versículo 17 y 18 de la siguiente manera. Aquí está hablando del sacerdocio, para que ustedes tengan el contexto de lo que dicen estos versículos, 17 y 18 del capítulo 44 de Ezequiel. Dice, y será que cuando entraren por las puertas del atrio interior, se vestirán de vestimentas ¿de qué? De lino. No estará sobre ellos ¿qué cosa? Lana. Cuando ministrar en las puertas del atrio de adentro y en el interior. Tiaras de lino tendrán en sus cabezas y pañetes de lino en sus lomos. No se ceñirán para sudar. El sacerdote utilizaba también varias prendas de vestir, unas que estaban hechas de lana y otras estaban hechas de lino. Pero en el momento de ellos administrar, o en otras palabras, de poder ofrecer servicio a Dios, dice, el sacerdote tenía que tener un cuidado. Tenía que vestirse de lino, pero tenía que asegurarse que no iba a tener ¿qué cosa? Lana. Esa es la parte que nuestro Dios de alguna manera también está diciendo, el de poder separar una cosa de la otra para poder hacer o realizar algo. Éxodo capítulo 28 nos dice algo similar también. Éxodo capítulo 28. Dice los versículos 39
hasta terminar el capítulo 28, dice, Éxodo 28, 39 en adelante, dice: y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les formarás chapeos o tiaras para honra y hermosura. La vestimenta que se le estaba dando a estos hombres sacerdotes era para que se vieran de qué manera. Para que tuvieran honra y estuvieran de qué manera. El versículo que acabamos de leer, versículo 40, y tuvieran hermosura. Para que, la manera que nosotros nos vestimos, ¿por qué razón nos ponemos las prendas que nos ponemos? Para que nos veamos de qué manera. Nos veamos bien, representables, de alguna manera que podríamos esperar, ¿no? Que alguien nos dijera: oye, hermano Bernardo, ahora sí te vestiste, pero mira, bien agradable. ¿Y cómo se siente uno cuando le dan ese halago? Se pone hasta sonrojeado uno, a lo mejor, o alegre, o contento y demás. Bueno, sigue diciendo, hermanos: y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificará, para que sean mis sacerdotes, y les harás pañetes ¿de qué, hermanos? De lino, para cubrir la carne vergonzosa. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estará sobre Aarón y sobre sus hijos, y cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, o cuando se llegaren al altar para servir el santuario, porque no lleven pecado y mueran, estatuto perpetuo para él y para su simiente después de él. Amén. Aquí está hablando de una vestimenta para un cierto personaje muy especial, para los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que tener cuidado, no solamente de lo que vestían, sino en la limpieza que deberían de tener, la manera de cómo se iban a dirigir hacia Dios, los lugares donde tenían que ofrecer su servicio, de la manera de cómo cada uno de esos pasos correspondía. Ahora, podríamos nosotros decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? No juntar el lino y la lana, eso los sacerdotes tenían que realizar una labor de una cierta manera. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Y si lo ponemos en el contexto, en la manera de reflexión hacia nosotros, dice el apóstol Pedro de la siguiente manera. La primera carta que el apóstol Pedro escribe en su capítulo 2 nos dice de la siguiente manera. Capítulo 2 de Primera de Pedro, dice en dos versículos, el versículo 5 y el versículo 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, dice la siguiente parte, y un sacerdocio, ¿qué? Santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuál tiene la comparación? El sacerdocio arónico o levítico con la iglesia de Dios. ¿Qué comparación hay, hermanos? Aquel era a través de una descendencia, de un linaje que viene de Leví. Nosotros somos a través de una condición espiritual, a través de Jesucristo. Somos también un sacerdocio. ¿Qué quiere decir esto? Que así como el sacerdocio levítico tenía una necesidad de vestir, de actuar y de poder llevar su vida ordenada, santa, ¿qué creen, hermanos? ¿La iglesia de qué manera tiene que dirigir su vida? De la misma manera. Por eso yo les decía, ¿qué es lo que nosotros hoy tenemos? ¿Nuestra vestimenta nos avergüenza? ¿Sí o no? Ahora diremos nosotros, bueno, es que yo no me avergüenzo, que pienso que yo personalmente traigo un saco, una camisa, creo que me veo bien, no siento yo ninguna vergüenza. Bueno, quiero que nosotros veamos lo siguiente, Revelaciones capítulo 19, y aquí es donde viene el énfasis de autoanálisis personal. Dice el capítulo 19 de Apocalipsis,
Apocalipsis capítulo 19. Voy a darle lectura del versículo 6 en adelante y dice así. Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Dice, y le fue dado que se vista ¿de qué, hermanos? De lino fino, limpio, brillante, porque el lino fino, ¿qué es? Son las justificaciones de los santos. Somos nosotros un sacerdocio espiritual. Tenemos que vestirnos de una manera de la cual nos produzca honra y belleza. Tenemos que vestirnos para ofrecer servicio a Dios. El sacerdocio levítico tenía que presentarse con vestimenta de lino. El lino es el cual fue vestido el cordero, el cual viene a traer a su esposa, y dice que ese lino, tanto limpio y brillante, son las justificaciones de ¿quiénes? De los santos. Con esto, hermanos, quiere decir lo siguiente: si nosotros nos vestimos, nos vamos a vestir de nuestras acciones. Eso es lo que nos está pidiendo la palabra de Dios. Y les voy a decir por qué. Dice el profeta Isaías de la siguiente manera. Quiero ir yo juntando las referencias bíblicas que nos lleva a el concepto de esta tarde, hermanos. Dice Isaías en su capítulo 59, Isaías 59, y voy a darle lectura del versículo 1 en adelante, de la siguiente manera. Dice, he aquí que no se ha acordado la mano de Jehová para salvar, ni hace agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no, ¿qué, hermanos? Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad y vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben trabajo y paren iniquidad. Ponen huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si lo apretaren saldrá basilisco. Y aquí dice el versículo 6, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y su obra de rapiña están en sus manos. Hay quienes se visten con honra y hermosura, y hay quienes se visten con deshonra y vergüenza. ¿Qué es lo que determina una cosa de la otra, hermanos? Las acciones buenas y las acciones malas. En aquel entonces el sacerdote se tenía que limpiar, todo el momento que él tenía que hacer un servicio, tenía que tener una limpieza física. Hoy en día nosotros servimos a Dios, no solamente en la casa de oración, sino también ¿en dónde? En nuestros hogares, en la escuela, en el trabajo, en el campo, en el parque, en donde nosotros nos encontremos. Tenemos que tener una actitud y acciones que son propias de un hijo de Dios. Esa es nuestra vestimenta. Esa es la vestimenta del lino de la cual nos estaba hablando acerca del sacerdocio para servirle a nuestro Dios. Esa es la vestimenta que deberíamos de tener, de la cual si la tenemos no nos avergüenza. Pero si tenemos una vestimenta de la cual se le aplican iniquidades, pecado o cosas por el estilo, que lo cual es maldad, realmente nosotros no hay manera que digamos estamos cubiertos.
Creo, hermanos, que nosotros cuando nos metemos por ejemplo, a bañar y sabemos que hay alguien muy aparte, a lo mejor de siendo pequeñitos o adolescentes, hay alguien aparte de nuestros padres, o ya de adultos, hay alguien aparte de nuestro esposo, nuestra esposa. Si hay forma de que alguien nos llegue a ver, con la toalla, ¿qué hacemos, hermanos, si nos bañamos? Nos tapamos porque tenemos vergüenza. Pero ¿qué pasa? Ya muy aparte, digamos, salimos a la calle, nos vestimos, nosotros pensamos que estamos bien cubiertos, tomando esto de referencia, y nuestras acciones y actitudes delante de Dios no son buenas, no importa cuánto nos sintamos nosotros vestidos. Todas esas cubiertas son vergüenza delante del hombre. Porque en su momento, hermanos, ¿qué dirán cuando nosotros profesamos fe, profesamos justicia, profesamos todo lo que fuera bueno, y nuestra actitud, nuestra acción dice lo contrario? ¿Se dirá algo bueno de nosotros? No. ¿Se podrá decir que nosotros hacemos lo que decimos? No. Incluso tenemos una referencia bíblica cuando Jesucristo habla de los escribas y fariseos. Lo que ellos dicen, hagan, pero no hagan como ellos dicen, porque nada más dicen y no hacen. Las acciones tienen mucho que ver concerniente a eso. Llega su momento, hermanos, que a veces nosotros podremos llegar al punto ni siquiera de darnos cuenta, llegar a una situación donde ni siquiera nos fijamos. Dice Jeremías, hermanos, el capítulo 6. Jeremías capítulo 6, y antes de que les diga el versículo, quiero que se pongan a pensar en esto. Hay personas que se visten de manera deshonrada e inapropiada. ¿Ustedes han visto en la calle, sí o no? Sí. Y a veces podría uno decir, ni siquiera tienen, ¿qué cosa? Vergüenza. Y puede ser que no la tengan por la manera de que no consideran de qué manera están vestidos. Jeremías capítulo 6, dice el versículo 15. Jeremías 6:15 dice: ¿hanse avergonzado de haber hecho abominación? No, por cierto, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caerán, caerán cuando los visitare, dice Jehová. Todos aquellos que castigó nuestro Dios y les mandó profetas diciéndoles que estaban mal y no hicieron caso, son personas o aquellos israelitas de los cuales no tuvieron vergüenza de su maldad. Aquellos que practicaban la idolatría, aquellos que de alguna manera hacían un agravio delante de Dios, lo hacían abiertamente y no tenían vergüenza. ¿Qué hizo Dios con ellos? Pues les quitó la vida, los juzgó. Ahora nosotros podríamos llegar hasta ese punto, hermanos, de actuar sin vergüenza con nuestras acciones, no darnos cuenta de que lo estamos haciendo. ¿Qué creen ustedes? ¿Lo podemos hacer? ¿Lo estamos haciendo? Ese es donde yo les decía el autoanálisis de la pregunta. ¿Tu vestir te avergüenza? Créanme, hermanos, que en ese análisis, en cada momento, nosotros deberíamos de sentir vergüenza, porque no podemos profesar de decir que somos justos, porque vamos a pecar en un momento u otro. Y en ese momento que nosotros podamos pronunciar una palabra que a lo mejor para nosotros puede ser correcta, para otros puede ser una ofensa, un maltrato. Incluso hay ciertos pensamientos que para nosotros pueden ser llamados justos, pueden ser algo que puede tener una cierta forma de validez, pero delante de nuestro Dios tiene consecuencias drásticas. Quiero que veamos el siguiente ejemplo. Dice en Números, el capítulo 16. Números capítulo 16. Y antes de darle el versículo, hermanos, los versículos,
En algún momento nosotros nos hemos puesto a pensar que como hijos, a lo mejor lo hemos dicho, a lo mejor nada más lo hemos pensado y decir, papá o mamá, qué ignorantes son, no saben esto. ¿Lo hemos pensado en algún momento? ¿O algunos lo han dicho? Lleguemos aún más todavía de decir a alguien que está haciendo un trabajo a lo mejor de responsabilidad, de decir, no sabe, pero lo que yo digo, lo que yo conozco, es mejor que lo que aquella otra persona dice o hace. Veamos lo que dice aquí en Números capítulo 16. Dice, hermanos, versículo 1 en adelante. Y Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de las congregaciones, de los consejos varones de nombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y como lo oyó Moisés, echóse sobre su rostro, y habló a Coré y a todos su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo, y al santo harálo llegar así, y al que él escogiere, él llegará así. Estos hombres, hermanos, de los cuales estaba con Coré, ¿qué llegaron a decir de Aarón y de Moisés, hermanos? ¿Nada más por ellos habla nuestro Dios? También por nosotros puede hablar, ¿sí o no, hermanos? Se rebelaron, se pusieron, en otras palabras, diciendo, nosotros también sabemos, incluso podemos decir, sabemos más que Aarón y Moisés. Pero ¿qué pasó con ellos después cuando ellos se rebelan? Cuando ellos se oponen, Dios los castiga. Porque de alguna manera se vistieron ellos de deshonra. Porque ¿quién estaba en ese lugar realmente de respeto? Hablando, hermanos, de Moisés, pues él fue puesto, él fue elegido, fue de alguna manera nuestro Dios a quien le dio la oportunidad de ejercer un tipo de trabajo. Pero también nos dice lo siguiente, hermanos, otra acción que también se toma. Dice la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Y otra vez quiero recalcar, la vestimenta de la cual se está hablando son nuestras acciones. No estamos hablando de una vestimenta literal. ¿Esas acciones que hacemos nos avergüenzan? Debería de ser la pregunta de conciencia. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, hermanos, 3, versos 1 en adelante. Y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún qué cosa, no podáis ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros qué cosa, celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cuál era la vestimenta de estos a cuales exhortó Pablo, hermanos? Estos hombres o mujeres estaban vestidos de celos, de contiendas y de disensiones. En otras palabras, estaban vestidos de vergüenza, de deshonra. Esa era la vestimenta que tenían. Y la verdad, hermanos, es de que algo también comparable es de que puede llegar a nosotros. Nosotros encontramos también en Mateo, cuando se habla la parábola del sembrador, hermanos, dice que viene el dueño, planta trigo, y al momento de que se planta el trigo, llega alguien más. ¿Quién más llega? Llega el enemigo y planta, ¿qué cosa, hermanos? Cizaña. No habla, cuando está hablando de la iglesia o del mismo pueblo, dice que en ese campo está creciendo el trigo, ¿al lado de qué? De la cizaña. Quiero tomar eso como referencia. Cuando nosotros no dejamos de ser nosotros, estamos queriendo crecer como personas entendidas, como personas que podríamos decir somos santas, pero a la misma vez teniendo las condiciones de la carne,
las queremos compaginar, las queremos entrelazar, las queremos mezclar como el lino y la lana, y queremos así hacer nuestra vida. Pero ¿qué creen, hermanos? Regresando al principio, dice nuestro Dios, no debes de vestirte en una mezcla ¿de qué? De lino y de lana. Si vas a servirme, diciéndole al ministerio de los sacerdotes, cuando tú vayas a servirme, vístete de lana, de lino, y asegúrate que no hay lana y no puedas tú deshonrarme a través de ello. Nosotros somos ese real sacerdocio espiritual, el cual tenemos que vestirnos de esa manera también, asegurándonos de que tenemos honra y respeto. A veces también, hermanos, podemos hacer lo siguiente. Dice Éxodo capítulo 23. Éxodo 23. Y ahorita les doy el versículo, hermanos. ¿En algún momento hemos visto a alguien hacer algo malo, hermanos? ¿A uno o a varios hacer algo malo? ¿Nos alejamos o nos acercamos? Y aquí es donde viene otra vez el punto de qué manera nos vestimos. Versículo 2 dice, hermanos, 23 de Éxodo, verso 2, dice, no seguirás a los muchos, ¿para qué, hermanos? Para mal hacer. Ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Cuando nosotros participamos de la maldad de alguien más, ¿qué creen, hermanos? Nos vestimos igual que ellos. Somos partícipes de esa deshonra o de esa vergüenza. Eso es lo que nosotros de alguna manera buscamos, es lo que nosotros llegamos a hacer cuando no ponemos atención a nuestra integridad. ¿Estudiamos eso en la mañana? Sí, que tenemos que ser ¿de qué forma? Íntegros. Eso se define como andar en perfección, en lo correcto, en lo propio, en donde no se sienta uno realmente ofendido o afectado por las acciones de decir estoy haciendo mal, sino el que es íntegro dice yo lo que hago está bien, porque está sujeto a juicio de hacer ese bien. Porque de otra manera, hermanos, viene lo siguiente, dice, hermanos, el profeta Sofonías, dice, hermanos, Sofonías en su capítulo 1, dice Sofonías capítulo 1, hay algo bien importante que dice Sofonías, los versículos 7 y versículo 8. Dice, calla en la presencia del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha aparejado sacrificio, prevenido a sus convidados. Y será que en el día del sacrificio de Jehová haré visitación sobre los príncipes, sobre los hijos del rey, y sobre todos los que visten de vestido, ¿qué, hermanos? Extranjero. ¿Qué hubiera pasado con un sacerdote que no se hubiera vestido de lino, hermanos? Que no estuviera limpio y fuera a servirle a Dios en su tabernáculo o en su templo. ¿Qué creen que hubiera pasado? Iban a ser muertos. Ese es el resultado. Entonces lo que está diciendo Sofonías, dice, va a llegar el momento del día del Señor que va a venir para poder ver de qué manera estamos nosotros, ¿qué cosa? Vestidos. Y en ese momento va a preparar ese sacrificio para que se determine quiénes están con Él, quiénes no con Él, porque va a venir en esa visitación y va a ver si están vestidos en vestiduras de las cuales son propias, adecuadas, o aquellos que tienen una vestimenta extraña, diferente, impropia. Y para eso, cuando habla de visitación, hermanos, habla de castigo. Dice el profeta Oseas, hermanos. Quiero que vayamos a Oseas en su capítulo 2, para que veamos lo que dice el profeta Oseas. Dice el versículo 5 y versículo 9 de Oseas capítulo 2. Dice así, porque su madre fornicó
la que los engendró fue avergonzada, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Versículo 9: por tanto yo tornaré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Es algo curioso de lo cual dice en Revelaciones o Apocalipsis, hermanos, cuando habla de la iglesia de la Odisea. Dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio, ¿qué pasará? Te vomitaré de mi boca. La pregunta es: ¿cómo se hace el agua tibia, hermanos? Hay una mezcla de ¿qué? De agua fría y de agua caliente, y eso es lo que se vuelve tibio. Lo mismo, hermanos, nosotros queremos involucrar el pecado y querer decir que tenemos la fe en Dios y practicamos justicia, y no se puede mezclar y decir que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y decir que estamos ofreciendo servicio al Dios Todopoderoso. Eso es lo que nosotros debemos de analizar internamente. ¿Estoy avergonzado, sí o no? Llega su momento de que si estoy cometiendo falta, no me doy cuenta, ya ni vergüenza tengo de lo que estoy haciendo, como lo que decía Jeremías. Llega su momento que ni se dan cuenta. Pero aquí mismo en Apocalipsis, hermanos, dice lo siguiente. Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Voy a dar lectura a 2 versículos, 17 y 18, porque a veces es el pensamiento de nosotros. Dice el versículo 17: porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres ¿qué cosa? Cuitado y miserable, pobre y ciego, y ¿qué cosa? Desnudo. A veces puede suceder eso a nosotros, hermanos. Yo vengo a la casa de oración, yo tengo la Biblia, yo la leo, yo hago oración, yo hago ayuno, yo utilizo esto, yo hago lo otro, yo hago aquello, soy muy dadivoso, hago esto y aquello, pero nuestro Dios está viendo la parte interna de nosotros. Dice el versículo 18: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas ¿qué cosa? Vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjense, hermanos, de que nosotros tenemos que estar continuamente realmente buscando la esencia de limpieza. Aquí mismo Apocalipsis capítulo 16, hermanos. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, ¿y qué cosa? Y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo, y vean ¿qué cosa? Su vergüenza. Cuando nosotros, hermanos, nos tenemos que vestir todo el tiempo. Vestimenta que es la justicia, lo bueno, lo correcto delante de Dios. Y esa es la manera de la cual nosotros en todo momento deberíamos de querer estar continuamente buscando, para no sentirnos avergonzados, desnudos. En otras palabras, hermanos, donde nosotros no tengamos que estar en el lado equivocado de los hombres que habitan en esta tierra en la presencia de Dios. Porque va a llegar su momento que dice que va a traer un juicio, unos van a estar a su derecha y otros van a estar en su izquierda. En su derecha van a ser aquellos los que van a ser llamados benditos, y aquellos en su izquierda los que van a ir ¿a qué? A la perdición eterna. ¿Qué es lo que va a determinar eso? La vestimenta de la cual uno aporte o uno obtenga, o lo que uno quiera tener consigo mismo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar santidad, respeto, comunión,
comprensión, paz, amor, justicia, tolerancia. Todo lo que nos habla los frutos del Espíritu, además de todo aquello de lo cual es agradable y es opuesto al pecado. Pero cuando nosotros hacemos lo contrario, pues estamos nosotros oponiéndonos a la voluntad de Dios y queriendo vestirnos de algo extraño, de algo impropio y de aquello que no es para nosotros. Quiero que vayamos, hermanos, a Romanos capítulo 13. Y quiero que cambien de posición, hermanos, pónganse en pie. Romanos capítulo 13. Vamos a darle lectura todos juntos al versículo 10, al versículo 14. Romanos capítulo 13, versos 10 al 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Todos juntos, y dice la palabra de Dios así: la caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Y esto, conociendo el tiempo que es ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Amén. Si ustedes se dan cuenta, nos está hablando aquí de una vestimenta de la cual está sujeta a la práctica de la voluntad de Dios en la imagen de Jesucristo. Busquemos en la Escritura y nos vamos a encontrar que dice que Jesucristo, siendo Él castigado como fuera pecador, ningún pecado cometió. Y esa es la forma de cual nosotros nos debemos de vestir. Por eso dice ahí el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos: vestíos del Señor Jesucristo. ¿De qué manera se hace esto? Es también de alguna manera muy general lo que está diciendo. En la forma que se encuentran, hermanos, busquemos también lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 2. Y es el último versículo que quiero tocar con ustedes. Versículo 20 de Gálatas capítulo 2. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Cómo nos vamos a vestir? En la vestimenta de Cristo, dejando que Cristo viva en nosotros, y las acciones que yo haga son las que Cristo haría en la vida en la cual se encontraba y las que hasta el día de hoy sigue haciendo, y dejando toda nuestra conducta de la carne radicada de nosotros. Esa es la manera como nosotros podemos vestirnos. No mezclemos la carne con lo espiritual, no mezclando el lino con la lana para el servicio de Dios. No nos expongamos a la vergüenza. No busquemos, hermanos, el de que la carne se apodere de nuestros sentimientos y pensamientos en nuestras acciones en esta vida. Porque en el momento que se haga, nosotros vamos a terminar siendo aquellos preparados para una situación muy desagradable, sino que tratemos cada instante de nuestra vida buscar el lino, la pureza, la limpieza, y en el momento que nos presentemos delante de Dios, podamos decir: heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad, y lo hago con caridad, con amor,
no solamente para ti, Dios, sino también para mi prójimo. En cada instante de nuestras acciones acordémonos de esas palabras, porque en el momento que nosotros actuemos con maldad, con ventaja y alevosía para causar mal, ya nos estamos vistiendo nosotros de una vestimenta extraña, de la cual desagrada a nuestro Dios. La respuesta, hermanos, a la pregunta, ¿tu vestir te causa vergüenza? Si hacemos la voluntad de Dios, debería de ser no. Pero si nuestro enfoque es todavía no cambiar nuestra carnalidad por lo espiritual, la respuesta es sí. Espero, amados hermanos, que de hoy en adelante, o si lo hemos practicado, nosotros todavía sigamos respondiendo a Dios: no siento vergüenza el hacer tu voluntad. No me dejes caer en tentación, y que yo, juntamente con mi hermano, podamos alcanzar honra, belleza y esperanza, así como su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el cual espera que nosotros también podamos recibir la resurrección, así como Él la recibió. Hermanos, es el mensaje de esta hermosa tarde, esperando que nosotros reflexionemos y actuemos como hijos de Dios en el tiempo que tenemos de vida en esta carne, en esta tierra. Paz a vosotros, hermanos.